Señoras y señores, damas y caballeros, es para nosotros un gusto estar en el programa Claro que se puede, claro que se puede, programa que respalda la candidatura a la presidencia de la República del doctor Yacu Pérez Guartambel. Es un gusto en este momento, en este Zoom, compartir pantalla con don Edwin Bedoya. Él es vicepresidente nacional de la CEDOCUT, y con don Guillermo Leones. Él es presidente nacional del Pueblo Negro y es además candidato asambleísta en el Distrito 1 de la provincia del Guayas por las listas 2 de Unidad Popular. Y bueno, la inquietud primera que salta es cómo está desarrollándose justamente la campaña a favor de Yacu Pérez, don Edwin Bedoya Ramírez. Muy buenos días. Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan por este prestigioso medio y a los compañeros, un saludo al compañero Guillermo Leones también, saludando nuevamente a la ciudad de Guayaquil y a todos sus habitantes, a nuestros compañeros trabajadores. Bueno, nosotros hemos visto con mucha preocupación, desgraciadamente no es una campaña, primero que no es normal por este adelanto de elecciones que hemos tenido, una campaña que va a ser rápida, una campaña muy corta y una campaña con una serie de incertidumbres producto de lo que ha sucedido en estos días, de la inseguridad que se tiene. Y eso da también otro elemento en la que los candidatos deben poner énfasis en el tema de seguridad. Y no porque tengamos que armar más a la policía o al ejército o generar leyes que vayan casi a condenar a pena de muerte a los delincuentes, sino más bien por examinar y diagnosticar que todo esto es producto de la pobreza, del desempleo, de la falta de educación, de la falta de oportunidades a nuestros jóvenes, donde nuestros jóvenes son prácticamente el caldo de cultivo donde se está infiltrando la narcodelincuencia y donde esta década, este espacio de tiempo, estos jóvenes han sido prácticamente cooptados por esta narcodelincuencia, va a seguir si es que no hay un remedio, si no hay salidas convenientes. Y esto nos toca a quienes estamos en favor de la campaña del compañero Yacu Pérez empezar a diagnosticar desgraciadamente en el camino, porque como digo, las cosas están sucediendo de esta manera y tenemos que estar un paso adelante de lo que está pasando y el compromiso de quienes están acompañando a Yacu Pérez y acompañarán en la asamblea para tener una sola dirección, una sola voz, un solo criterio, una sola propuesta que nos permita salir adelante. Entonces, ese es el panorama de la campaña que estamos viviendo, pero es un reto que quienes hemos estado en la lucha popular todos los años y estamos seguros que Yacu Pérez, que ha estado en esta lid con las organizaciones populares, sabrá dar una respuesta positiva al Ecuador en estas elecciones. Con don Guillermo Leones, candidato asambleísta, Distrito 1, por las listas 2, presidente del Pueblo Negro. El mismo tema, por favor. Gracias, José y Edwin. Saludos a la distancia y satisfecho y conociendo de que estás también participando en el proceso y fortaleciendo el proyecto político Claro que se puede. Pero previo a esto, quiero agradecerte, José, y también aprovechar para hacer conocer por este medio a quienes nos están viendo por YouTube, que el día de ayer, 25 de julio, se cumplió 172 años de la manumisión o de la abolición de la esclavitud en el Ecuador, resuelto por el señor presidente general José María Urbina en 1851. Y esto no podemos dejarlo pasar como hechos trascendentales, independientemente que tenían que haber sido en 1820, 1821, la independencia de Guayaquil y del Ecuador, cuando Bolívar hizo esa gestión. Pero
nos quedaba debiendo, pese a que había un compromiso previo con Alejandro Petión, que en 1814-15 le entregó plata, armas y negros y barcos a Bolívar para que pueda participar en este proceso de independencia. Quería aprovechar este espacio para hacerlo conocer y recordación que un hecho que la historia está olvidada y que todavía tienen deuda en los 5 países, los gobiernos con los negros en América Latina y principalmente estos procesos de independencia. Sí, el proceso electoral al cual estamos nosotros encaminados es un proceso, como bien decía Edwin, diferente, donde nos toca visitar, conversar, narrar, presentarnos en algunas actividades, conversar con los sectores y como a la diferencia de los otros que son empresas electorales, que luego del proceso electoral de los candidatos a concejales, alcaldes y prefectos, se van nuevamente y se ponen y llegan al invernadero. Nosotros permanentemente estamos en la lucha, en las calles, pensando en qué hacer para buscar las reivindicaciones de nuestra gente, en los sectores barriales, en las organizaciones sindicales y sociales. La diferencia entre ellos y nosotros es ese campo. Y en ese marco nuevamente nos encontramos con la gente y estamos permanentemente con la concepción y el acercamiento. Lo bueno en este proceso es que ahora la gente nos dice: ya no hay que dejar que nos pase lo de las elecciones del 2021. En el 2021 nos robaron las elecciones y eso no puede volver a pasar. No podemos volver a aceptar. Los ricos no se van a ir suavecito y decirnos: disculpen, nosotros les robamos la elección y vengan a este puesto. No, es la pelea peleando, y eso significa visitando voto a voto, consiguiendo el voto y cuidando el voto, y luego ir a pelear en el Tribunal Electoral para que no nos suceda lo que nos pasó el 2021, que nos vuelvan a unirse los grupos de poder que se unieron y llegaron a un contubernio, y cada vez se demuestra, por cada vez se va saliendo en los medios de comunicación y alguna información de que llegaron a acuerdos para afectar los intereses del pueblo, porque principalmente en este momento los 7 candidatos son del pasado, de la derecha, del oportunismo, del arribismo y el campo popular que se marca solito, entre del centro a la izquierda, de la izquierda al centro, y todos los sectores sociales y populares que nos unificamos para enfrentar al pasado. Y este es el torrente de lo nuevo. El Ecuador tiene la oportunidad de elegir presidente y asambleístas del pueblo, de trayectoria, de lucha, que han estado permanentemente haciendo por la defensa de los intereses del pueblo. En ese marco estamos. Y la gente nos acoge cuando llegamos y lo visitamos, porque somos del territorio. Nosotros no podemos ir a hablar de la pobreza o de los pobres o defender a los pobres, porque somos parte de los pobres. Vivimos y nacimos en esa corriente, pero somos ricos en concepción ideológica, en la firmeza ideológica, en los principios de defender los intereses del pueblo. Y en ese marco vamos a la Asamblea para defender los intereses de lo que nos han olvidado, de lo que ha afectado, de lo que mismo pasa en este momento como estamos viviendo en el Ecuador y que está sufriendo nuestra gente. Bien, entonces la inquietud para don Edwin Bedoya Ramírez de la CEDOCUT, mi estimado Edwin, el asunto está en la juventud. La juventud, qué pena, cuánta tristeza nos da ver las matanzas que se dan en las cárceles, y la mayoría, el 99%, son jóvenes, jóvenes que por algún motivo han llegado allí, quizá falta de empleo, falta de oportunidades, y cómo aquí se degeneran y mueren, mi estimado Edwin. ¿Cuál es el mensaje a la juventud justamente en este marco de crisis económica que vive la patria, mi estimado Edwin? Bueno, más que el mensaje, yo creo que es una obligación de los gobernantes, y esa va a ser la obligación también del compañero Yacu Pérez, de recuperar a la juventud en este aspecto. Fíjese usted, los jóvenes, y el compañero Guillermo no me puede quitar la razón, en los recintos rurales, ya no, son los más, digamos, que están de alguna manera tentados o obligados de alguna manera a incluirse en estas bandas delictivas, porque no tienen a dónde ir, no tienen trabajo, no tienen educación, falta de los servicios básicos, y esa pobreza es, como decía yo al inicio, un aspecto que es fundamental para que estos jóvenes sean tentados o obligados por esta narcodelincuencia. Y decirles a los jóvenes que
Una vez ingresado en estas mafias ya no se puede salir. Y no es que arreglan el tema de sus vidas, no es que arreglan el tema de sus vidas futuras. Entonces aquí queda una responsabilidad del Estado y quienes administran el Estado. Y esa es una tarea del nuevo gobierno del compañero Yacu Pérez, el darle una respuesta a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino también a los padres, a los viejos, para que tengan una jubilación digna, para que los jóvenes puedan educar, prepararse y tener trabajo, que haya una oferta de empleo adecuada para que estos nuevos jóvenes que salen de las universidades sean acogidos en los nuevos empleos. Esa es la única forma de poder salvar al país. No es pagar la deuda externa, no dando más plata a las élites económicas, no condonándoles las deudas como se estaba haciendo ahora, sino más bien que cobrándoles un impuesto extraordinario a sus utilidades. Fíjense en otros países que no tienen que ser socialistas para eso. Otros países capitalistas han implantado un impuesto a los más ricos para poder apoyar a lo que significan los subsidios y lo que significan los ingresos al fisco para presupuesto, educación y salud. Y aquí en este país, en cambio, es al revés. Se quiere más enriquecer a las élites económicas, darles más prebendas. Fíjense esta nueva ley de quiebras que salió. Es darle oportunidad a los mismos de siempre, porque ni siquiera la pequeña y la mediana empresa se ha acogido a este tipo de leyes. Más bien ellos son los que más han cumplido y los que son más restringidos por los altos intereses. Entonces, claro, nosotros queremos dar un mensaje a los jóvenes, pero ¿qué mensaje le podemos dar? Nosotros lo que tenemos es que dar un panorama distinto a la juventud con este nuevo gobierno de Yacu Pérez para decirle, aquí están las condiciones para que ustedes puedan ser buenos agricultores, no tengan que emigrar a la ciudad, sino que prepararse profesionalmente en sus sitios, en sus territorios, dándoles adecuada protección, dándoles créditos adecuados para que puedan emprender. Entonces, ese es más que, como digo, un mensaje, esta es una tarea que tenemos conjuntamente con este nuevo gobierno que sea de Yacu Pérez. Y coincido con el compañero Guillermo, hay que cuidar que no se vaya a cometer fraude electoral como ya se lo hizo en estas elecciones pasadas. Y ahí están las consecuencias. Una persona, un banquero que estuvo ya creo 3 o 4 veces de candidato y no tener un equipo que pueda gobernar. Esas son las incapacidades o el ego de solo llegar a ser presidente a como dé lugar, con complicidad de un consejo electoral que dio paso a este tipo de fraudes. Entonces tenemos que estar conscientes y a los jóvenes tenemos que estar vigilantes, porque aquí sí tenemos una respuesta. Somos gente del pueblo. Aquí está el compañero Guillermo, que es gente del pueblo y que ha hecho un relato donde la historia de las voces narradas se están perdiendo, donde estas historias que son importantes que sean transmitidas, sean también transmitidas a los jóvenes para que vean que no se ha conseguido los derechos de puro gusto de los gobiernos, sino que ha sido producto de la lucha de los pueblos. Entonces, nosotros venimos de condiciones de lucha, venimos de condiciones de pobreza, que hemos estado luchando por tener un trabajo y conocemos esa valía del compañero Yacu Pérez y conocemos que esto, el nuevo gobierno va a dar una esperanza a los jóvenes y se va a hacer realidad con este gobierno que es del compañero Yacu Pérez. Bien, gracias a don Edwin Bedoya Ramírez. Y para Guillermo Leones, justamente, ¿qué hacer en este sentido para respaldar a los jóvenes que lamentablemente están deteriorando sus vidas ante la falta de oportunidades? Mi estimado Guillermo, adelante, por favor. Gracias, José. Sí, más que tenemos que ubicar la causa-efecto de lo que está pasando en el país. Aproximadamente en 2014 comenzaron a reforma de algunas leyes y comenzaron a aplicar, y hoy tenemos 3 generaciones perdidas. Le dieron la oportunidad de abrir ciertas cosas y los mismos responsables de afectar a las nuevas generaciones, a los hijos de los trabajadores, a la víctima de toda una vida, de los trabajadores explotados por los ricos y ahora por los nuevos ricos, que dijeron que vinieron con careta de hombres progresistas, desarrollistas, y salieron y luego ahora se sacaron el pelaje y comenzaron a explotar y a afectar los intereses del pueblo y contaminaron a la juventud.
y le decimos a los jóvenes, mucho ojo, mucho oído y hacer conciencia de quiénes son los responsables de la crisis que vive el Ecuador, de la crisis moral, política, económica, de la violencia a la que nos han llevado. Es un buen negocio generar violencia, es un buen negocio porque armas, cárceles, la justicia, las cámaras, comprar más carros, eso es un buen negocio para un segmento de la sociedad, pero perjudica porque no hay dinero para educación, salud, vivienda, trabajo, dignificar al hombre como tal, partiendo de la formación académica, de la cultura. Eso lo alejaron, por eso que los muchachos, los jóvenes, que estaban en un proceso, un torrente de cambio en el país, que venían ejerciendo la lucha social y política, lo más fácil, estos grupos que estuvieron ayer para seguir gobernando, contaminaron a nuestros jóvenes. Víctimas los padres cuando los explotan, víctimas los muchachos, víctimas de la violencia cuando no entregan los dineros necesarios a los centros de salud, a la educación. Hoy no cumplen con el presupuesto, lo que dice la Constitución de la República, el 6% para la educación y solamente dan el 2.7%, o en el caso del 4% para salud y dan el 1.2%. Eso es violencia y esa violencia debe ser una respuesta del pueblo contra quienes han afectado, los que vienen gobernando y han gobernado y quieren regresar para llevarse lo último que le queda al pueblo, la esperanza. Por esa esperanza la vamos a recuperar cuando tengamos un gobierno de interés popular y eso, por eso consideramos que Yacu Pérez y Nori Pineda son candidatos efectivos para los intereses del pueblo y sus candidatos a asambleístas en cada una de las jurisdicciones que van a defender los intereses del pueblo. Ayer ya llegaron algunos que llegaron sin asambleístas y en segunda opción llegaron con 111 asambleístas, tuvieron la oportunidad de hacer las leyes para los comerciantes minoristas y la vetaron, hacer el nuevo código de trabajo para el beneficio de los trabajadores y no lo cumplieron y se fueron y regresan ahora para llevarse el vuelto. Para eso el pueblo debe estar consciente y principalmente a la juventud, consciente de quiénes son los responsables de las condiciones de vida que nos tienen hasta el momento. Por ello, necesariamente, los sectores sociales y populares nos encaminamos en un solo objetivo que significa llevar a la presidencia a Yacu Pérez. Eso es el 20 de agosto, será un objetivo principal y cuidaremos los votos, cuidaremos el derecho que ha tenido el pueblo de llevar a sus presidentes. Y es muy probable que ya no sea segunda vuelta, sino que vayamos a primera vuelta. Lo que nos vienen diciendo y el mensaje que nos vienen diciendo que están en primera vuelta los otros y que ya pasaron, y ya no hagan campaña, pues, si ya tienen 52, que no hagan campaña. ¿Y cómo es que la campaña sucia y comienzan a generar este tipo de violencia? Porque viene fabricada, porque necesitan generar temor para ubicar los intereses de ellos, pero el pueblo está consciente y está haciendo conciencia, tanto es así que un sector ya comenzó a bajar su votación en función de que la gente está comenzando a hacer conciencia quiénes son los responsables de la violencia programada y planificada y que ahora está afectando los intereses del pueblo. En ese marco, vamos los sectores sociales y populares, una sola vuelta es más seguro y muy probable que Yacu en una sola vuelta llegue a la presidencia de la República y no como dice que lo están poniendo segundo o tercero. Él está primero en muchas de las provincias de la sierra y en la costa y cada vez crece y más adherentes, más sectores. Tanto es así que el día domingo también entraremos los encuentros, ojalá que se confirme el encuentro de los pueblos negros del Ecuador aquí en Guayaquil con Yacu para conversar y entregarle la propuesta de la negritud en función de los intereses que tiene el pueblo. Y que no se olvide el pueblo negro, quienes fueron los que eliminaron la ley de derecho colectivo del pueblo negro. 25 años luchando por la ley de derecho del pueblo negro, 25 años, 2006 la logramos y la derogaron en el gobierno de la revolución en el 2016 y afectaron a los negros, a los indígenas y a los montubios porque desaparecieron Codemón, CODAE, Prodepine y no lo reconocen al pueblo costeño, a nuestros cholos que están también, que son peninsulares, que también lo desconocen en este proceso. Vamos a unirnos, vamos a fortalecer y llegaremos a un gobierno popular de los sectores de abajo, de los trabajadores, de los campesinos, de los maestros, los estudiantes, de los negros, de los cholos, los indígenas, de los pobres de este país. Bien, agradecemos mucho tanto a Edwin Bedoya Ramírez, vicepresidente nacional de la CEDOCUT, y a Guillermo Leones de las listas 2, Distrito 1 de Guayas, por Unidad Popular. Si hay algo para concluir, Edwin, con todo gusto, adelante, por favor.
Parece que hay que reflexionar y siempre hemos de coincidir, porque no es que coincidimos porque estamos en campaña electoral. Coincidimos con el pueblo negro, coincidimos con el pueblo campesino, coincidimos entre los trabajadores, porque somos la clase explotada, porque somos el fusible que primero explota ante una crisis, porque somos los primeros en sufrir todas estas decretos, estas leyes que emiten los gobiernos para salvar de la crisis a los más pudientes, a los ricos. Y quienes sufrimos del desempleo somos los trabajadores. Quienes sufrimos la falta de crédito agrícola son los campesinos. Quienes sufrimos más discriminación es del pueblo negro, montubio e indígena que está aquí en el país. Entonces nosotros no es que hemos llegado a un acuerdo por el tema electoral, sino porque somos los que hemos sufrido, porque hemos sido los que hemos sido golpeados. Por eso a reflexionar, porque estamos seguros que con este gobierno de Yacu Pérez podremos empezar a recuperar lo que en derecho nos corresponde, en derecho tenemos que hacer. No somos los quienes discriminamos. El gobierno y los gobiernos nos han discriminado y han dividido a las organizaciones para que entre nosotros nos peleemos. Por eso es importante estas nuevas elecciones, proteger primero la dignidad de los pueblos, la dignidad de los trabajadores, del pueblo montubio, del pueblo negro y del indígena. Vamos hacia adelante y muchas gracias y un gusto, compañero Guillermo. Bien, gracias, Guillermo. Para terminar, por favor, adelante. Escuchamos. Sí, ratificar que es la hora de los de abajo, es la hora del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo y es la mejor oportunidad en este momento de que, claro, sí se puede tener un gobierno de carácter popular, de los de abajo, de los pobres, los trabajadores, de los que generamos la riqueza, los que permanentemente estamos en la lucha por los intereses de nuestra gente. Estamos en ese objetivo y seguro que invitamos todavía a los que no han tomado partido, que es hora de sumarse al campo popular, a sus amigos, a sus aliados, a sus compañeros de barrio, a sus compañeros trabajadores, a los que han sufrido con ellos, los que sentimos la pobreza, los que sentimos la miseria, los que sentimos la explotación. A ellos le hacemos un llamado, unirse a este campo popular. De seguro que estaremos en mejores condiciones de vida cuando estemos los de abajo controlando y manejando los recursos, que con pocos recursos podemos administrar bien cuando no se lo llevan. Y eso lo podemos hacer solamente cuidando a los que estamos interesados en mejorar las condiciones de vida. Por ello, quiero agradecerte, José, por la oportunidad. Edwin, un saludo y esperemos estarnos viendo en los próximos días y afirmando los intereses del pueblo, que es lo único que nos mueve, no los intereses particulares de los grupos de poder, sino los intereses los intereses del pueblo, de los sectores sociales, populares, que aspiramos al cambio en este país. Vivir en mejores condiciones y dejarle el futuro a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros nietos en mejores condiciones. Para ello es el esfuerzo, la lucha de toda una vida, para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Gracias, José. Buenos días y un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas nuevos programas de Claro que se puede, respaldando a Yacu Pérez a la presidencia de la República. ¡Felicidades!